Durante más de 200 años, Oak Island ha sido algo mucho más inquietante que un simple misterio. Se ha convertido en una de las búsquedas del tesoro más implacables, peligrosas y obsesivas que el mundo haya visto jamás, un lugar donde la curiosidad se convierte en compulsión y la esperanza choca una y otra vez con el fracaso. Se han invertido más de 100 millones de dólares en esta pequeña y modesta isla, se han perforado cientos de pozos, y las excavaciones se han adentrado más de 180 metros en la tierra. Y sin embargo, cada vez que un descubrimiento parecía estar al alcance de la mano, los resultados se desvanecían dejando tras de sí solo fragmentos de posibilidades. Trozos de madera, rastros de metal, indicios de que alguna vez existió algo allí, pero nunca el tesoro en sí. Siempre en el momento final desaparecía. Ahora, sin embargo, algo parece diferente. Por primera vez en generaciones la narrativa parece estar cambiando, no construida sobre especulaciones o leyendas, sino sobre datos. Marty Lagina y su equipo han descubierto pruebas que van más allá de la esperanza y se convierten en algo mucho más tangible. Utilizando técnicas avanzadas de exploración, imágenes sísmicas y pruebas de sondeos profundos, han identificado una poderosa anomalía enterrada entre 90 y 110 pies bajo la superficie. Los expertos que estudian las lecturas ya no creen que se trate de una formación natural, sino que la describen como una zona estructurada y oculta algo deliberado, algo diseñado con un valor estimado que oscila entre los 350 y los 400 millones de dólares. Este descubrimiento cambia la escala de todo. Ya no se trata de monedas dispersas o artefactos aislados enterrados en el barro. Lo que hay debajo podría ser toda una cámara sellada, un yacimiento contenido que ha permanecido intacto durante siglos. Pero llegar a él es cualquier cosa menos sencillo. Excavar a esta profundidad es una operación de alto riesgo en la que cada movimiento conlleva un riesgo enorme. Cada día de perforación cuesta entre 50 y 70 millones de dólares, e incluso el más pequeño error de cálculo puede provocar pérdidas millonarias. El propio suelo es inestable, impredecible e históricamente implacable. A pesar de estos riesgos, Marty no vacila. En los últimos meses, su equipo ha perforado más de 25 nuevos pozos, cartografiando minuciosamente el entorno subterráneo pieza por pieza. Una y otra vez los datos devuelven el mismo mensaje. Fuertes señales metálicas, densas anomalías, lecturas coherentes que apuntan hacia una única conclusión. Algo grande, sólido y muy probablemente fabricado por el hombre está enterrado bajo Oak Island. Y ahora surge la posibilidad más asombrosa. Los expertos creen que el equipo puede estar tan cerca como a 3 o 4 metros de su objetivo, más cerca de lo que nadie en los últimos 200 años ha llegado nunca. Si esto resulta ser cierto, no solo supondría un gran avance para Oak Island, sino que redefiniría toda la historia de la búsqueda de tesoros. Un descubrimiento de tal magnitud validaría siglos de esfuerzo, riesgo y obsesión. Pero Oak Island ha construido su leyenda negando la certeza, arrancando la victoria en el último momento posible. Así que la pregunta sigue siendo, ¿será esta vez diferente o se repetirá la historia una vez más? Para entender por qué este momento tiene tanto peso, hay que remontarse al lugar donde empezó todo. Corría el año 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness observó algo inusual en la isla, una extraña depresión en el suelo que parecía haber sido excavada deliberadamente. Movidos por la curiosidad, él y sus amigos empezaron a excavar el lugar y a solo unos metros bajo la superficie descubrieron una capa de tablones de madera cuidadosamente colocados. Aquel simple descubrimiento marcó el comienzo de lo que más tarde se conocería como el Pozo del Dinero, un lugar que acabaría convirtiéndose en una de las búsquedas del tesoro más infames de la historia. Al principio parecía algo sencillo, tal vez un tesoro enterrado que hubieran dejado los piratas o los primeros colonos. Pero a medida que la excavación continuaba, la situación se volvía cada vez más extraña. Cada 3 metros aparecía otra capa de madera dispuesta con una precisión que sugería un diseño intencionado. 3 metros, 3 metros y medio, 3 metros y medio cada nivel reforzaba la idea de que no se trataba de un agujero cualquiera. Entonces, a unos 3 metros y medio,
todo cambió. Sin previo aviso, el pozo se llenó de agua, inundando la excavación en cuestión de horas y paralizando toda la operación. Fue en ese momento cuando empezó a revelarse la verdadera naturaleza de Oak Island. No se trataba de un simple alijo enterrado, sino de un sistema, una red de túneles de inundación, diseñados para proteger lo que hubiera debajo, provocando una inundación catastrófica si se alteraban. En las décadas siguientes, numerosas empresas intentaron superar este reto, invirtiendo cada vez más dinero y mano de obra. Pero todos los intentos acabaron de la misma manera, justo cuando se acercaban a lo que creían que era el tesoro. El agua volvía a inundar los pozos y les obligaba a abandonar su trabajo. Con el paso de los años, la reputación de Oak Island empezó a cambiar. Ya no se la veía solo como un lugar de riquezas ocultas, sino como algo más oscuro, algo maldito. Los accidentes se hicieron más frecuentes, los equipos fallaron, los pozos se derrumbaron y se perdieron vidas. Una leyenda perdurable afirmaba que debían morir 7 personas antes de encontrar el tesoro. Hasta hoy, se han perdido 6 vidas en la búsqueda de lo que se esconde bajo la isla, lo que añade un peso inquietante a cada nuevo intento. A lo largo de los 1800 y en los 1900, la pauta nunca cambió. Llegaron nuevas empresas con mejor tecnología, equipos más potentes y una confianza renovada. La Onslow Company, en 1804, alcanzó profundidades de 90 pies antes de verse obligada a retroceder por las inundaciones. La Truro Company, en 1860, introdujo bombas y nuevos pozos solo para ver cómo sus esfuerzos se derrumbaban en las mismas condiciones. En el siglo XX los avances en maquinaria trajeron nuevas esperanzas, pero Oak Island seguía estando un paso por delante. Los túneles de inundación se activaban como si estuvieran perfectamente mantenidos, los derrumbes se producían sin previo aviso, y el progreso se borraba una y otra vez en un instante. Uno de los momentos más trágicos llegó en 1965, cuando un accidente mortal con gas tóxico se cobró 4 vidas. Aquel suceso cambió aún más la percepción pública, transformando la búsqueda de una aventura audaz en algo mucho más peligroso, una persecución que conllevaba un riesgo real e inmediato. A principios de los 2000, a pesar de los millones gastados y de décadas de esfuerzos, la historia parecía desvanecerse. El tesoro seguía sin confirmarse, y los secretos de la isla parecían destinados a permanecer enterrados. Entonces, justo cuando el interés empezaba a decaer, 2 hermanos entraron en la historia con un enfoque completamente distinto. Rick y Marty Lagina no se basaron en conjeturas ni en indagaciones a ciegas. Rick había estado fascinado por el misterio desde la infancia, atraído por sus preguntas sin respuesta, mientras que Marty lo abordó con la mentalidad de un hombre de negocios centrado en los datos, la eficacia y los resultados medibles. Juntos transformaron la búsqueda en algo nuevo. En lugar de tratar Oak Island como un yacimiento que había que excavar al azar, lo trataron como un sistema que había que estudiar. Invirtieron millones de dólares en tecnología moderna, incorporando a la operación herramientas como el radar de penetración en el terreno, la imagen sísmica y la perforación precisa de pozos. En lugar de excavar enormes pozos que corrían el riesgo de derrumbarse, perforaron más de 100 pozos más pequeños, recopilando información detallada sobre lo que había debajo, sin alterar toda la estructura. Por primera vez en su historia, Oak Island se estaba abordando científicamente. Cada decisión se basaba en datos, cada movimiento se calculaba, cada paso formaba parte de una estrategia más amplia. Y ahora, tras años de trabajo metódico, esa estrategia puede estar dando sus frutos. Las señales que están viendo, los patrones que surgen de los datos, todo sugiere que hay algo importante justo debajo de su alcance. La isla lleva 2 siglos resistiéndose a ser descubierta, derrotando todos sus intentos con agua, derrumbes y engaños. Pero ahora por primera vez parece que la balanza puede estar cambiando. La cuestión ya no es si hay algo ahí, sino si podrán llegar hasta él antes de que Oak Island encuentre otra forma de impedírselo. Cada perforación recogía datos, rastros de metal, fragmentos de madera, patrones de flujo de agua, y poco a poco empezó a surgir un patrón. La creencia de Rick y la lógica de Marty
Esta combinación demostró ser poderosa. Rick tomaba decisiones basándose en la intuición, mientras que Marty lo verificaba todo con números y datos. Este equilibrio diferenció esta operación de todas las demás expediciones fallidas. Poco a poco la imagen de Oak Island empezó a cambiar. Ya no era solo una isla maldita, se convirtió en un proyecto de excavación de alta tecnología. Por primera vez, la gente sintió que quizá este misterio podría resolverse de verdad. Porque esta vez no se trataba solo de excavar, esta vez Oak Island estaba siendo comprendida. La verdadera batalla por Oak Island ya no es solo cuestión de palas y máquinas. Se ha convertido en un choque de ciencia contra misterio, donde antes se excavaba en la oscuridad, ahora cada paso se basa en datos. Los hermanos Lagina transformaron por completo esta caza, y la mayor arma fue la tecnología. Se utilizó por primera vez el GPR radar de penetración en el suelo, una tecnología que permite ver las capas que hay bajo la tierra sin necesidad de excavar. Sin embargo, cuando llegaron los primeros escáneres en muchos lugares, se veían vacíos inusuales y patrones de líneas rectas como si alguien hubiera construido una estructura debajo. No parecía tierra al azar, sino algo organizado. Luego llegó la imagen sísmica. Esta técnica consiste en enviar vibraciones al subsuelo y analizar sus reflejos, lo que revela si debajo hay roca sólida, espacio vacío o una estructura artificial. Algunas lecturas mostraron zonas de alta densidad a unos 30 metros de profundidad que no parecen naturales. Pero el mayor cambio fue la perforación de pozos. En lugar de excavar grandes pozos, el equipo perforó más de 100 pequeños agujeros en la isla. De cada hoyo, se extrajeron muestras de tierra, agua y restos de metal. En varios lugares se encontraron partículas microscópicas de plata y oro en el agua, lo que sugería la existencia de un valioso recurso en las cercanías. Pero además, las pruebas del agua revelaron otro secreto importante. Los patrones de flujo del agua en las distintas perforaciones eran diferentes, lo que dejaba claro que debajo podía existir un complejo sistema de túneles, quizá conectado con el océano. La teoría de los túneles de inundación ya no era solo una historia, sino una posibilidad respaldada por la ciencia. Ahora llegaba el desarrollo más avanzado, el mapeo con IA y el modelado subterráneo. Todos los datos GPR, sísmica, perforación y análisis del agua se combinaron para crear un mapa 3D. Este mapa mostró por primera vez que podría existir una estructura similar a una cámara debajo. El verdadero punto de inflexión en la historia de Oak Island se produjo cuando el equipo recibió una señal que cambió el curso de toda la misión. No se trataba de una corazonada ni de una suposición, sino de datos científicos sólidos que demostraban claramente y por primera vez que debajo había algo inusual. Esta anomalía se detectó a una profundidad aproximada de 90 a 110 pies, la misma profundidad a la que la gente había creído durante años que podía residir el verdadero misterio. Cuando llegaron los resultados de los escáneres GPR y sísmicos, varios puntos mostraban lecturas de alta densidad que eran completamente diferentes del suelo o la roca normales. Parecía más compacta, más pesada y estructurada en un patrón. Marty Lagina, al ver los datos, exclamó: «Esto no parece aleatorio, aquí hay algo organizado». El equipo empezó entonces a perforar sondeos específicos en la misma zona. A medida que iban apareciendo muestras, la historia se hacía más profunda. Se encontraron fragmentos de madera junto con el suelo en varios lugares, lo que indicaba claramente que la madera no era natural, sino procesada, lo que significaba que debajo debía de haber habido una estructura fabricada por el hombre. Pero la verdadera conmoción llegó cuando también se detectaron restos de metal en algunas muestras. Se encontraron partículas microscópicas de oro y plata en el agua, lo que indica que podría haber una concentración metálica cerca. Un geólogo afirmó sin rodeos que si estas lecturas son coherentes, no estamos ante una formación natural, sino que podría ser artificial. Ese fue el momento en que todo el equipo se dio cuenta de que esto no parecía natural. Ahora cada nueva perforación apuntaba a la misma zona. Los datos se cotejaban una y otra vez, se realizaban múltiples exploraciones y cada vez el mismo resultado. Misma profundidad, mismas señales, misma anomalía. No era una coincidencia, era un patrón claro.
Este fue un momento emotivo para Rick Lagina. Él, porque lo que había estado soñando durante años ahora se manifestaba en números y datos. Marty, siempre un hombre de lógica y pruebas, empezó a creer que algo grande podría estar acechando debajo. La cuestión ya no era si algo existía o no. La verdadera pregunta había pasado a ser, ¿qué había? El descubrimiento de Oak Island adquirió verdadera importancia cuando se pasó de las meras señales y exploraciones a los cálculos de valor. La cuestión ya no era si había algo debajo, si lo había, ¿cuánto podía valer? Los expertos compararon datos, registros históricos y descubrimientos similares y llegaron a una estimación que asombró a todos. Un valor potencial de entre 350 y 400 millones de dólares. Esta estimación no se basaba únicamente en el peso del oro. Incluía 3 factores clave: oro, artefactos y valor histórico. Aunque solo hubiera monedas o lingotes de oro debajo, el valor seguiría siendo de millones de dólares. Pero la particularidad de Oak Island es que los objetos encontrados aquí no son solo metal, sino que podrían ser partes de la historia. Cofres antiguos, manuscritos raros, artefactos religiosos o reliquias centenarias. El valor de estos objetos no lo determina el mercado, sino su rareza y su historia. Y eso es lo que los hace aún más valiosos. Los expertos utilizaron un modelo aproximado al hacer sus cálculos. Si suponemos que la cámara oculta contiene entre 80 y 100.000 onzas de oro equivalente, y suponemos un precio medio del oro de aproximadamente $2.000 por onza, el valor del oro por sí solo alcanza entre 160 y 200 millones de dólares. Si añadimos artefactos raros y primas históricas, el valor total podría superar fácilmente entre 350 y 400 millones de dólares. Para reforzar aún más esta estimación, citó Tiny Few y se comparó con descubrimientos anteriores. Muchas de las recuperaciones de tesoros más famosas del mundo, como hallazgos de oro en naufragios o de hordas enterradas, han rondado a menudo entre los 50 y los 150 millones de dólares. Sin embargo, el potencial de Oak Island se está describiendo como mucho mayor. Por este motivo, los expertos han empezado a calificarlo de descubrimiento único en el siglo. Un historiador de alto nivel afirmó claramente que si esta estimación resulta ser correcta, no se tratará solo de un tesoro, sino de una de las mayores recuperaciones de la historia moderna. Este es el momento en el que lo que está en juego es aún más importante. Ahora ya no se trata solo de excavar. Es una operación en la que cada paso que se da supone millones de dólares de riesgo, pero también miles de millones de recompensa. La mayor verdad sobre Oak Island a estas alturas es que ya no se trata solo de la búsqueda de un tesoro. Se ha convertido en una misión de alto riesgo en la que todo está en juego a cada paso. Lo que hay debajo aún no está claro, pero los peligros de arriba son claramente visibles. Y la mayor amenaza son los túneles de inundación. Se trata de los mismos canales ocultos que han provocado todos los grandes fracasos de excavación de los últimos 200 años. En cuanto la excavación alcanza una profundidad crítica, el agua de mar se precipita de repente llenando todo el pozo en cuestión de minutos. Incluso hoy los expertos creen que estos túneles pueden seguir activos y un movimiento en falso podría hundir toda la operación. Otra amenaza importante es el hundimiento del suelo. El suelo de Oak Island no es sencillo. Está lleno de capas mixtas, antiguos pozos y cavidades inestables. En muchos lugares, las excavaciones anteriores han creado bolsas vacías que parecen sólidas desde fuera, pero están huecas por dentro. Estas pueden derrumbarse repentinamente en cuanto se utiliza maquinaria pesada o se realizan perforaciones profundas, lo que no solo supone la paralización de los trabajos, sino también daños en los equipos y en las vidas de los miembros de las cuadrillas. Y los riesgos no son solo físicos. La presión financiera es igualmente importante. El coste diario de una excavación a este nivel oscila entre los $50.000 y los $70.000. Esto significa que cada día se gastan millones de rupias con la esperanza de que la siguiente perforación dé en el clavo. Si no se obtienen resultados en pocos días, el coste puede ascender a millones de rupias, y si hay que detener la operación a mitad de camino, toda la inversión puede quedar prácticamente anulada. Por eso incluso un pequeño error puede salir muy caro.
Un ángulo de perforación incorrecto, una mala selección de puntos o un pequeño fallo de seguridad pueden hacer que todo el sistema se pare. Esto ya ha ocurrido muchas veces en las que los equipos han tenido que abandonarlo todo de repente y volver. Esto significa que no se trata solo de una búsqueda, sino de un juego en el que hay que calcular cada movimiento. Porque ganar aquí significa un tesoro valorado en millones de dólares, pero perder significa el fin de todo. Y ahora, Marty Lagina se encuentra en esa misma zona de peligro, donde el siguiente paso hará historia o lo hundirá todo. Ahora la historia de Oak Island ha llegado a un punto en el que importan las conjeturas, no la estrategia final. Marty Lagina y su equipo saben que esta podría ser su última oportunidad. O se encuentra todo o otro capítulo quedará sin terminar. Por eso esta vez el planteamiento es completamente distinto. Excavación controlada. Ya no se excava a ciegas, sino que se calcula cada centímetro bajando paso a paso para minimizar el riesgo y evitar no dar en el blanco. En primer lugar, se implantó un sistema de entubado. Esto significa que a medida que avanza la perforación se inserta un resistente entubado de acero para sostener las paredes. Así se reduce el riesgo de derrumbe del terreno y se controla la posibilidad de que los túneles se activen repentinamente. Mientras que antes los pozos se abrían y el agua inundaba el interior, ahora este sistema gestiona en gran medida ese riesgo. Además, se utilizan técnicas de perforación seguras. Cada perforadora empieza con un diámetro pequeño y luego se va ampliando gradualmente. El suelo, la presión del agua y la estructura se controlan a cada paso. Si se detecta cualquier señal anormal, la perforación se detiene inmediatamente. Esto significa que ahora lo más importante es la precisión, no la velocidad. Pero la parte más emocionante es la misión de sondeo con cámara robótica. El equipo tiene previsto enviar una pequeña cámara robótica de alta tecnología una vez confirmada la zona objetivo. Esta cámara penetrará por el estrecho orificio y proporcionará la primera visión real de ese espacio oculto, ya sea una cámara, un túnel o la bóveda de un tesoro. Será el momento que llevamos 200 años esperando. Primera prueba visual. Imagínese que un cofre de madera, una superficie metálica o una pared estructurada aparecen de repente ante la cámara. No será solo un descubrimiento, sino la confirmación histórica de que el misterio de Oak Island era cierto. El equipo está trabajando para perfeccionarlo todo el momento, el ángulo, el equipo, porque solo hay una oportunidad. Si la sonda va por el sitio equivocado o el sistema falla, toda la operación podría retrasarse. Ahora el juego se encuentra en su fase final en la que ganará la estrategia, no la excavación. Y Marty Lagina se está preparando para ese movimiento final que o bien hará historia, o bien Oak Island volverá a ocultar su secreto. A medida que los argumentos a favor del descubrimiento de Oak Island cobraban fuerza, la historia no se limitaba a una sola isla. Historiadores, arqueólogos, medios de comunicación y la comunidad de buscadores de tesoros querían saber la respuesta a una pregunta. ¿Está realmente a punto de resolverse este misterio de 200 años de antigüedad? La primera reacción provino de historiadores y arqueólogos. Algunos expertos lo consideran un avance histórico. Dicen que si realmente se encuentran debajo una cámara estructurada o artefactos, no será solo un tesoro, sino la prueba de una historia perdida. Algunos lo relacionan con una conexión templaria, un tesoro pirata o una cámara acorazada de la época colonial. Para ellos, este descubrimiento representa no solo dinero, sino una oportunidad de reescribir la historia. Pero no todo el mundo está convencido y muchos arqueólogos y científicos se mantienen escépticos. Dicen que en Oak Island ya se han encontrado pistas sólidas muchas veces, pero finalmente no se ha hallado nada concreto. Según ellos, esta anomalía podría ser una formación geológica natural que se está sobreinterpretando. Eso es lo más interesante de Oak Island. Siempre se divide en dos bandos, los creyentes y los escépticos. Mientras tanto, los medios de comunicación han exagerado toda esta situación. Canales internacionales de noticias documentales, programas de YouTube en todas partes, circula el mismo titular. Se ha encontrado por fin el tesoro de $400 millones de Oak Island. Las redes sociales están inundadas de teorías. Algunos lo llaman oro pirata, otros una antigua bóveda secreta, otros reliquias religiosas.
Cada nueva actualización de la perforación se está convirtiendo en viral y la gente está descifrando cada señal a su manera. Algunos expertos lo han calificado abiertamente como el mayor descubrimiento del siglo y creen que si resulta ser cierto, será el mayor éxito no solo de Oak Island, sino de toda la historia de la búsqueda de tesoros. Un momento que se estudiará durante años en libros documentales y trabajos de investigación. Pero por otro lado, los escépticos siguen alertando. Hasta que no se encuentren pruebas, no son más que especulaciones. El ambiente está cargado. Emoción por un lado, dudas por el otro. Esperanza de hacer historia por un lado, miedo a una nueva decepción por el otro. Y mientras tanto, Marty Lagina se encuentra con su equipo sobre el terreno, donde el siguiente paso determinará lo que el mundo recordará: un descubrimiento legendario u otra historia inacabada. Tras años de duro trabajo, millones de dólares invertidos y cientos de intentos fallidos, Marty Lagina y su equipo han llegado a un punto en el que dar marcha atrás no es fácil y avanzar también entraña riesgos. La gran pregunta sigue siendo: ¿existe realmente un tesoro escondido bajo tierra o se trata de señales engañosas? Los datos son sólidos, las señales claras e incluso los expertos coinciden en que hay algo inusual debajo. Pero la historia de Oak Island nos enseña una cosa una y otra vez. Este lugar cambia la partida en el último momento. Antes los equipos pensaban que estaban a solo unos metros del tesoro, pero al final solo encontraron agua, barro y decepción. La única diferencia esta vez es que los números son más convincentes. Los datos de las perforaciones, las trazas de metal, las lecturas de alta densidad, todo apunta al mismo lugar. Él, y lo que es más sorprendente, el equipo, cree que solo están a 3 o 4 metros del objetivo. Esa es una distancia que puede recorrerse en unas horas con una perforación normal. Pero eso es lo que resulta más difícil en Oak Island. Cada siguiente perforación es ahora un punto de decisión. Si hay una cámara debajo, el siguiente corte podría dejarla al descubierto. Pero si el túnel de inundación se activa o el terreno se derrumba, toda la operación podría detenerse. Esta tensión hace que este momento sea aún más intenso. Para Rick Lagina, esto no es solo un tesoro. Es la respuesta a un sueño de 200 años. Para Marty es un juego de números y pruebas. Pero ambos saben que no hay término medio. O tienen la oportunidad de hacer historia o Oak Island volverá a ocultar su secreto. Y ese es el mayor suspense de esta historia. ¿Cuál es la verdad? ¿Tesoro o ilusión? Suscríbase. Porque el siguiente paso decidirá si el misterio de los 200 años terminará o si otra generación continuará esta historia inacabada.